Hombres por la Equidad al Aire, un programa con perspectiva de género y donde no creemos en las nuevas masculinidades. Entrevistas, reflexión, análisis, literatura, cine y mucho más. Hola, mi nombre es Fer. Les doy la bienvenida a Hombres por la Equidad al Aire en nuestro programa número 20. Transmitiendo desde la cabina de Violeta Radio, el color que le hacía falta a la radio. En nuestros programas anteriores tuvimos una serie de interesantes conversaciones con la antropóloga feminista Melissa Fernández Chagoya, donde platicamos sobre empoderamiento femenino y feminismo pop. En esta ocasión, Alejandro García, parte del equipo psicoterapéutico de Hombres por la Equidad, nos habla sobre el neomachismo, una forma contemporánea en la que los hombres siguen manteniendo el control sobre las mujeres en tiempos en los que la violencia no es bien vista. Por otro lado, también reflexiona sobre los pactos patriarcales, esos acuerdos implícitos que existen entre los hombres para seguir manteniendo el patriarcado. Antes de iniciar, te recuerdo que en Hombres por la Equidad tenemos diversos servicios para hombres, grupos de reflexión y psicoterapia. Búscanos en nuestras redes sociales. Ahora sí, comenzamos con el programa. Hola, buenas noches a todos, todas, todes que nos hacen el favor de acompañarnos. Es su servidor, el psicólogo Alejandro García. Hoy les voy a hablar de esta situación o esta ideología que se llama neomachismos, ¿no? Que algunas lo nombran machismo ilustrado, otras, por ejemplo, como Marina Castañeda, lo nombran machismo invisible. Es lo que vamos a hablar el día de hoy. Y primero, ¿por qué hablar del tema? Pues primero porque es una problemática que, pues, el sistema patriarcal es un sistema que, por desgracia, sobrevive. Y una de las formas de sobrevivir es transformarse. Y una de las manifestaciones de esa transformación del patriarcado, pues, es el machismo. Ahora en su forma neomachista, es decir, un machismo más, comillas, más bonito, más sutil, casi invisible, ¿no? Y por eso hablar del tema, pues, porque es una... en programas anteriores hemos hablado de cómo identificar la violencia. A veces es complejo y complicado para quienes la ejercen y para quienes la padecen. Y por tanto, uno de los elementos que hay que aprender a distinguir, ¿no? Son estas estrategias del neomachismo que a veces, más bien muchas veces, termina o puede terminar en actos de violencia contra las mujeres. Entonces, es en ese marco que hoy les hablaré de los neomachismos o del neomachismo. Y la otra razón tiene que ver con que una de las formas de intentar denostar a los feminismos y a los movimientos de mujeres por parte de muchos hombres, y también de algunas mujeres, evidentemente, es intentar equiparar feminismos y machismo, ¿no? Es lo más común que te puedes encontrar en los discursos sociales, ¿no? Muchos hombres dicen, no, es que el feminismo es igual al machismo, ¿no? Y bueno, esta es una forma de intentar ir deconstruyendo esos discursos, cuestionándolos, criticándolos, para que ojalá se transformen, pues, ¿no? Entonces esa es la otra razón de por qué hablar hoy de neomachismos. Entonces, bueno, sin más, vamos entrándole. Ahorita un poco la parte, digamos, teórica, pero ya saben, esta sección lo que más me interesa es que los compañeros que nos acompañan en la ciberaudiencia, pues lo revisen en lo personal, porque esta es la parte más importante. De nada nos sirve la linda y bonita teoría si no lo llevamos en principio a lo personal y después tiene que hacerse en lo colectivo. Pero bueno, vamos a ver primero qué es eso del machismo, porque también hay un montón de confusiones y otras veces como cuál es el asunto ahí que hace una marca específica. Bueno, primero, el machismo es una ideología. Y sí, es todo un conjunto que pertenece a una estructura mucho mayor que es el patriarcado o el heteropatriarcado, y el machismo es una de sus manifestaciones, ¿no? Es un conjunto de actitudes
creencias, conductas y prácticas sociales. Es decir, no solo es que se den los sujetos individuales masculinos o machos de la especie humana, sino que son prácticas que se dan en lo social y en lo cultural y que se transmiten y que se aprenden y por tanto que se pueden desaprender. Y el quid del asunto del machismo es que sostiene que el hombre es por naturaleza superior a las mujeres. Esa es como digamos, lo que puede diferenciar al machismo de otras definiciones que se acercan, ¿no? Como desigualdad de género, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí el asunto es que el hombre se supone por naturaleza superior a las mujeres, y por naturaleza está refiriendo particularmente, pues, porque tenemos pene y testículos, es decir, sobre lo biológico, sobre el sexo se basa esa supuesta superioridad. Bueno, ¿qué es el neomachismo? Bueno, es esta idea donde para que muchos hombres, o lo masculino en general, sigan sosteniendo estas posiciones de poder y de privilegios que los hombres tenemos, ¿no? Pues lo que han cambiado son los discursos y los contenidos de esos discursos. Desde el neomachismo hay hombres que avalan la igualdad de género, que incluso dicen, no, pues está mal que se violente a las mujeres, es horrible que eso suceda. Y sin embargo, digamos, cuando se trata de una manifestación de mujeres como la del 25 de noviembre aquí en México, cuando se trata de esa manifestación, pues muchos de estos hombres las critican, las cuestionan. Entonces son estos discursos que son mucho más, digamos, bonitos, que son mucho más intelectualizados, ya no son, digamos, por ponerse de alguna forma tan burdos como eran en el machismo que antes sucedía, bueno, que sigue sucediendo, pues, sino que ahora se ha vuelto mucho más fino, ¿no? Ahora uno se preguntaría, bueno, ¿y por qué pues uno tiene que esconder su machismo? ¿Por qué no lo puede uno evidenciar? Decir, no, pues sí, yo pienso que todas las mujeres son tontas, ¿no? En el fondo de mi corazón. Claro, no puedo decirlo porque políticamente no es correcto, entonces tengo que decir que, bueno, pues algunas mujeres, pues, no piensan bien, para no decir la otra palabrota que seguramente pensaron. Bueno, es parte de este proceso de transformación en donde en muchos de nosotros hombres o masculinos sigue habiendo esta parte donde primero no queremos aceptar realmente qué es lo que pensamos y sentimos con respecto a nosotros, al mundo y obviamente a las mujeres, y también es una forma de protegernos, ¿no? Y de seguir sosteniendo, manteniendo el poder y los privilegios que ese machismo nos da a los hombres, ¿no? Y entonces ahora no podemos ser abiertamente machistas, por decirlo de alguna forma, porque sabemos que va a haber un señalamiento social, ¿no? Muy fuerte. Entonces, digamos, es una forma de esconder, de encubrir, ¿no? este machismo. Entonces, digamos, ¿qué es lo que busca este neomachismo? Pues en realidad lo que busca es confundir, pues, ¿no? Ellos piensan que el feminismo es igual a machismo. La idea es confundir y pensar que pues el feminismo es el que ha provocado todo este desorden social. Por eso apareció más la violencia, los feminicidios, las adicciones en jóvenes, etc. Ese discurso es parte de estos neomachismos, y lo que intentan es confundir, quitarle valor a los esfuerzos y a los logros que han tenido los feminismos y las feministas, ¿no? Y por tanto pues sigue cuestionando los derechos de mujeres, su autonomía y la independencia que han ido ganando en muchos espacios, desde el espacio doméstico hasta el espacio público. Ahora bien, digamos, ¿cuál es el núcleo que nos permite entender de dónde viene o por qué aparece este neomachismo? Es el mismo que el machismo, es decir, el núcleo al final de la historia es como este temor, ¿no?, a la igualdad entre hombres y mujeres. Ese es, digamos, incluso yo creo que habría que dedicarle un programa entero a ese tema, ¿no? Porque la mayoría de los hombres, en el fondo de nuestra alma, tenemos algún tipo de temor con respecto a las mujeres, ya sea a niveles muy, digamos, superficiales o a niveles más profundos, ¿no? Pero un temor en algún sentido, ¿no?, en lo sexual o en cuanto al poder que ellas tienen, en cuanto a su capacidad económica, en cuanto a su capacidad de decisión. Y muchas de estas manifestaciones del machismo y el neomachismo están sostenidas en eso, pues, en esa sensación de amenaza, de temor sobre las mujeres en general, sobre mujeres en particular. Entonces, bueno, en eso hay que trabajar un montón, ¿no? Un montón, por cierto. Bueno, esa fue la parte teórica. Vamos a la parte que les digo más me interesa de esta sección, que es cómo llevarlo a lo personal. La idea es que yo me revise a partir de esto y diga, bueno, a ver, espera, yo Alejandro, yo Martín, yo Juan,
tengo de estos neomachismos, los practico, los coopero a su perpetuación. Bueno, pues vamos a ver 7 formas en que ustedes, compañeros, puedan revisar y ver si sí son partícipes de ese neomachismo. Entonces vamos a la primera forma, con descendencia sistemática. Una forma que tiene este neomachismo de manifestarse es estos hombres que somos súper condescendientes con las mujeres, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, la neta es que me interesa solo tener relaciones sexuales con Juanita, ¿no? Pero bueno, pues vamos a comer, vamos al cine, salimos 2, 3 veces, ¿no? Le cedo un montón de cosas, que ella quiere ir a comer taquitos, vamos a comer taquitos, quiere ir a ver esa película que a mí ni me interesa en el fondo, vamos a comer, digo, a ver esa película. Entonces, unas formas donde yo voy condescendiendo, cediendo cosas, con el fin de que, pues al final ella acceda, pues, ¿no? Ya sea a relaciones sexuales o a tener una relación de pareja, como ustedes vean, como ustedes lo conciban. Pero no solo queda ahí, pues, es esa condescendencia que también hemos aprendido muchos hombres a ver a las mujeres infantilmente, pues, como si fueran niñas, ¿no? Mujeres que necesitan ser protegidas, cuidadas, mujeres que no pueden valerse por sí mismas, ¿no? Y de eso hay un montón de ejemplos, ¿no? Ahí en el chat de Facebook, de YouTube, ojalá nos ayuden con ejemplos de su propia experiencia, compañeros o compañeras, donde han hecho esto, compañeros, o les ha pasado eso, compañeros, que las tratan condescendientemente, ¿no? Así de, es que bueno, pues, es que es mujer, ¿no? O no, ella no va a poder con ese puesto, es mucho trabajo, es mucha presión, y pues no, ya tiene 2 hijos, pobrecita, no va a poder. Entonces, bueno, pues hay que echarle la mano. Entonces, a ver, compañeros, échenle la mano a la compañera porque ella no puede sola, ¿no? Ese tipo de condescendencias, imagínense en las relaciones de pareja, ¿no? Sucede mucho, ¿no? Incluso en los sobrenombres, ¿no? Mi bebé, mi niña, mi chiquita, ¿no? Ahí se da esa manifestación. Entonces, bueno, ahí, compañeros, váyanse revisando. La siguiente forma de esa manifestación del neomachismo es esto que este autor, que ya no les dije, que se llama Arturo Mendoza, creo, llama defensa elegante de los valores tradicionales. Es decir, somos estos hombres que podemos decir, si Tony viene y me dice ahorita, oye, vamos a la marcha, ¿no? Yo le puedo decir, sí, cómo no, sí, tú dime a qué horas y nos vamos y ahí participamos, ¿no? Pero en el fondo de mi alma digo, pues estas cosas no sirven, ¿para qué salen a marchar? Si eso no mueve nada, eso no ha cambiado nada en realidad, ¿no? Además luego pues hay mujeres, hay bandas las que andan pintarrajeando la ciudad, ¿no? Entonces no, más bien hay que defender que no haya violencia ni contra hombres ni contra mujeres, ¿no? Que todos somos iguales, hombres y mujeres. La defensa de esos valores muy tradicionales, o no, la típica, ¿no? La familia es el núcleo de la sociedad, entonces la familia hay que mantenerla, hay que cuidarla, ¿no? Claro, ellos se refieren a la familia nuclear patriarcal, evidentemente, ¿no? Entonces, ese tipo de manifestaciones, de comentarios, ¿no? Pues si ustedes los han dicho, compañeros, pues están siendo partícipes de este neomachismo en su vida personal. Si ustedes lo han escuchado, compañeras, pues también compártanos algunos de esos ejemplos. Hay miles, por desgracia, ¿no? Seguramente. La siguiente forma de neomachismo tiene que ver con comentarios recurrentes sobre el físico de las mujeres, ¿no? Si el machismo, digamos, más burdo decía, pues, esa es mi vieja, ¿no? Y está bien sabrosa y mira, nada más que nalgotas tiene. Obviamente en el neomachismo no lo voy a decir así, ¿no? Porque es políticamente incorrecto, porque se me van a echar encima, etc. Y además, pues yo tengo que mostrarme como un ser racional y civilizado, entonces no lo puedo decir así. Pero sí puedo decirle, les voy a poner el ejemplo de una paciente que me lo contó. Decía que decidió tener relaciones sexuales con un chavo y al final el chavo le dice, es que estás bien bonita, pareces un tigrito. Y él se refería a las estrías que ella tenía después de su embarazo. Afortunadamente la paciente inmediatamente se dio cuenta que era un acto de violencia y de machismo y lo confrontó. Pero para muchos de nosotros los hombres pudo haber hasta parecido chistoso, un comentario anodino, ¿no? Pero detrás está esta idea donde los hombres nos
sentimos con el derecho de evaluar el cuerpo de las mujeres y hacer comentarios sobre él. Que si está gordita, que si está esponjosita, y son estos comentarios, y que pues evidentemente, ¿no? Desde la mirada de uno puede decir, bueno, pues yo hasta se lo hice con ternura y con amor, sí, pero del lado de ellas no lo viven de esa forma, porque evidentemente está esta mirada evaluatoria sobre su cuerpo, ¿no? Entonces, vamos al siguiente, referencias constantes al papel reproductivo de la mujer, ¿no? Oye, ¿y para cuándo los hijos? Oye, pues ya tienes 40, ¿qué no vas a tener hijos? ¿No vas a...? Oye, no, las mujeres son para estar en casa, su papel por naturaleza es estar en casa, ¿sabes? El papel reproductivo no en un sentido biológico, sino en un sentido social, ¿no? Las mujeres son las que tienen que cuidar a los hijos, o esta idolatría sobre las mujeres que cuidan a los otros y se sacrifican su vida por los otros, y es que pues qué gran mujer, porque mira cómo se quedó a cuidar a su mamá y a su papá, que ya son unos viejitos con Alzheimer, no, qué cosa tan impresionante, qué amor debe tener esa mujer por ellos, etc. Esas cuestiones que tienen que ver, insisto, no solo con la reproducción sexual, biológica, sino también con la reproducción social. La siguiente forma de neomachismo tiene que ver con que hay cosas que se refieren a la naturaleza. La más común, que seguramente han escuchado, y espero que alguno de ustedes, compañeros, no lo haya dicho, pero me late que sí, sospecho que sí, porque es muy común. Las mujeres tienen un instinto maternal, ¿no? Es el más común. Las mujeres son madres por naturaleza, ¿no? Entonces hay algo que en su biología hace que se conecten, que tengan las ganas de tener mamá. Entonces, pues no entiendo por qué esa mujer no tiene hijos, ¿no? Quien nos hacen el favor de escucharnos, pues piensen en otros ejemplos que seguramente han escuchado, es que anda en sus días, refiriéndose a la menstruación, es que pues por eso anda muy chipilo, no, ahorita que se le baje su enojo, ¿no? Es que como anda en sus días, pues se puso mal. Entonces, la bajar un rato sola, ya al rato regreso ya que se la haya bajado. Esos son con los comentarios que hace el neomachismo, y el neomachista, por cierto. Y la última forma, se critica el liderazgo femenino. No, es que seguramente llegó allá porque la típica se acostó con el jefe, ¿no? No, es que se ve que no tiene el carácter necesario para mandar, ¿no? No, es que ya se ve que es muy jovencita, se ve que pues no tiene ni 30 años, entonces como que le ha de faltar experiencia. Bueno, esos comentarios, ¿no?, que tienen que ver con el neomachismo, a mí lo que me interesa es quédense con la idea de que pues hay que revisarlo en lo personal como hombres y ver si somos partícipes de eso. Yo tengo la ligera sospecha que la mayoría sí. En algún momento, aún intentando ser muy conscientes y políticamente correctos, aparecen esos comentarios. ¿Y cuál es el problema? Pues es que esos comentarios es un grano de arena que sigue cooperando a la violencia contra las mujeres. Y bueno, ese es el problema. Si esos comentarios fueran anodinos, sin demasiado profundidad, sin demasiado impacto hacia los demás, uno diría, bueno, ¿cuál es el problema? Pero el problema es ese grave problema que tiene que ver con la violencia contra las mujeres y las violencias de género. Entonces, bueno, hasta aquí con los neomachismos. Nos vemos en la siguiente oportunidad. Hoy hablaremos de un concepto muy especial que se llaman pactos patriarcales. Entonces, bueno, por eso es tomar ese fragmento de realidad, pero lo más importante de esta sección es pues llevarlo a lo personal. Entonces, bueno, vamos a ver primero pues qué es eso de los pactos patriarcales, ¿no? Un poco de contexto, ¿no? Los pactos patriarcales evidentemente tienen que ver con un concepto mucho mayor que en algún otro momento trabajaremos, que es el patriarcado. Les menciono solo nombres de algunas autoras que han trabajado este concepto, ¿no?, para quien quiera profundizar un poco más, ¿no? Heidi Hartman, cuando trabaja esta relación entre capitalismo y patriarcado, habla de estos pactos, ¿no? Celia Amorós, la filósofa feminista española, ¿no?, una gran filósofa, ¿no? Tiene algunos textos donde trabaja el tema, ¿no? Hacia una crítica de la razón patriarcal. Ahí vienen algunos textos, y uno que se llama Notas, déjenme lo tengo aquí, esto lo tengo anotado, Notas
para una teoría nominalista del patriarcado. Ella habla ahí de los pactos patriarcales. Otra académica, teórica que habla de estos temas es Carol Pateman, ¿no? Que habla sobre cuestiones de fraternidades masculinas, ¿no? Y en América Latina, Rita Segato también hace referencias a estos pactos cuando habla de los feminicidios, ¿no? Particularmente los que ella trabajó y estudió esta problemática tan terrorífica en Ciudad Juárez. Entonces, bueno, ¿qué son pactos patriarcales? Acuerdos implícitos entre los hombres, donde se reconocen a sí mismos como iguales y como sujetos de derechos, y a las mujeres como objetos de deseo de los sujetos. ¿Para qué sirven estos pactos patriarcales? Provocan alianzas basadas en la complicidad y el silencio, donde los hombres se protegen, legitiman y excusan sus actitudes y acciones misóginas, sexistas y homofóbicas. Es decir, quedémonos con la parte más fundamental. Son alianzas que en principio no son implícitas, ¿no? Es decir, no es que nos pongamos de acuerdo entre hombres y digamos vamos a someter a las mujeres o entre nosotros vamos a reconocernos como sujetos y a las mujeres vamos a reconocerlas como objetos, ¿no? Se da a través del proceso de socialización en todo este sistema patriarcal, heteropatriarcal, ¿no? En el que nos vamos creando los hombres, pues la mayoría vamos aprendiendo estos pactos, ¿no? Estas alianzas entre hombres, ¿no? Y estas alianzas, estas complicidades entre hombres para protegernos, para mantener el poder entre nosotros, ¿no? Para a veces juzgar, a veces oprimir a las mujeres, ¿no? Como género, ¿no? Tiene la intención, primero, de mantener este poder, ¿no? Y eso hace que se encubran, o entre los hombres tapemos, ¿no? Ciertas acciones, como dice la definición, misóginas, homófobas o sexistas, ¿no? Se da en la vida cotidiana de nosotros los hombres de carne y hueso, ¿no? Y les decía que esa es la parte que más me interesa de hablar de estos conceptos, o de este concepto muy particular de pactos patriarcales, ¿no? Que lo llevamos a mi vida cotidiana, a su vida cotidiana de hombres, de mujeres, ¿no? Y que ahí lo aterricemos, ¿no? Porque es ahí donde podemos modificarlo, ¿no? Es decir, levantemos la voz y pidámosle a AMLO que rompa el pacto, está bien, pero también es necesario que yo, Alejandro, o yo, Pedro, o yo, Manuel, o yo, Juan, rompa los pactos que también tengo con otros hombres en mi vida muy cotidiana. Y para eso, pues van ejemplos, ¿no? Y les pido que ustedes que nos escuchan, ¿no? Pues también nos apoyen, nos compartan ejemplos de estos pactos patriarcales, de estas alianzas implícitas, de esas complicidades entre hombres para encubrir la opresión hacia las mujeres, para encubrir actos de violencia, para encubrir misoginias, homofobias, ¿no? Y les pongo algunos ejemplos, ¿no? Un ejemplo que a mí me pasó, ¿no? Que es muy común entre hombres, por cierto, porque además estos pactos patriarcales no crean que solo son conductas, ¿no? También a veces se da a través de miradas, de comentarios, ¿no? No sé si les ha pasado, compañeros, ¿no? Ustedes que están del otro lado haciéndonos el favor de escucharnos, que van en el metro, a mí me tocó una vez, van en el metro, ven que una señora comienza a discutir con otra señora, ¿no? Y entonces un hombre voltea a mirar al otro hombre, ¿no? Y se quedan viendo y uno de esos dos hombres le dice, solo con la mirada, ¿no? Como señalando la discusión entre esas dos mujeres, ¿no? Y el otro nada más mueve la cabeza como diciendo, era nada más, ¿no? Como pensando, ¿no? Mira estas dos locas ahí discutiendo, ¿no? Bueno, esa es una forma de complicidad entre hombres que viene de estos pactos patriarcales que se aterriza en algo concreto de la vida cotidiana, ¿no? Ahí hay uno casi invisible, ¿no? Les cuento uno de un paciente que tuve hace algunos años, ¿no? Él decía, ¿no? Es que yo una vez vi que mi cuñado salía del hotel con otra mujer. Entonces, bueno,
llegó una fiesta de 16 de septiembre, me encontré con ese cuñado y entonces yo pensé dentro de mí, no tengo que decirle algo, se lo voy a decir así, tengo que decirle algo a este cabrón porque pues está pasando con mi hermano. Acto seguido, este hombre que era mi paciente se acerca a su cuñado y le dice, oye, ¿puedo hablar contigo unos minutos? Sí, cómo no. Se separaron un poco de la fiesta y le dice, oye, te vi la otra vez saliendo del hotel con una mujer, ¿qué onda? ¿Qué tranza con mi hermana? No la vais a lastimar. Dice, no, es que sí, la verdad es que sí, es una amiga con la que de vez en cuando tengo algunos encuentros sexuales. Y le dice mi paciente a su cuñado, bueno, está bien, carnal, nada más que no se dé cuenta mi hermana y no me la vayas a lastimar. Esos son pactos patriarcales, ¿no? Donde hay una alianza, una complicidad entre hombres, ¿no? Y miren que aquí era un hombre que era el hermano de la mujer que estaba siendo violentada. Esas son estas alianzas, esas complicidades que se dan en la vida cotidiana entre hombres, ¿no? Y que es necesario que los hombres cuestionemos, critiquemos y que veamos en qué áreas de nuestra vida estamos siendo cómplices, ¿no? Y piensen ustedes en su vida cotidiana, compañeros, amigos que nos están escuchando, y qué tantos de esas complicidades hay en su vida, ¿no? Eso no nos hace ni buenos ni malos, si es que existe o lo han hecho, que seguramente sí, es muy probable, sino más bien como criticarlo y cuestionarlo, pues, y saber que esas alianzas de complicidad pues terminan afectando a mujeres importantes en nuestra vida, pero también a nosotros, ¿no? Porque resulta que también hay complicidades entre hombres con más poder contra hombres de menos poder, ¿no? Entonces, eso también se juega, ¿no? Es decir, les pongo un ejemplo, ¿no? Dos hombres en el trabajo, ¿no? Molestando a su compañero. Pero resulta que los dos compañeros que lo molestan son dos hombres que tienen su licenciatura, son ingenieros, y el que molestan es porque es técnico en ingeniería. Entonces también se dan esas condiciones y esas circunstancias. Se da mucho más y es mucho más visible contra las mujeres. Entonces, pues la invitación es esa. Revísenlo en ustedes, ¿no? Una de las consecuencias en términos psicológicos es que la mayoría de los hombres somos muy buenos para mirar hacia afuera más que para mirar hacia adentro. Y bueno, pues para ir terminando con la sección, si quieren leer más sobre estas cuestiones de pactos patriarcales, que evidentemente da para un montón más, ¿no? Celia Amorós, Heidi Hartman, ¿no? Carol Bateman, Rita Segato, busquen en internet, es fácil buscar, y ahí hay textos de ellas que hablan sobre estos temas. Pues nos estamos viendo, cuídense mucho, buena noche, síganse cuidando, bye. Esto fue Hombres por la Equidad al Aire. Gracias por escucharnos.